Ayer, el lunes, entró en vigencia la reforma migratoria en Cuba que flexibiliza bastante las medidas para la salida y entrada al país del Caribe para los ciudadanos cubanos. Entró en vigencia ayer, pero las colas, por ejemplo, para conseguir pasaportes se extendieron durante algunas semanas previas a esta fecha. Entre otras cosas, esta medida lo que permite es abaratar bastante el trámite para poder salir del país, que ascendía a unos $350 para los cubanos. Estamos en comunicación ahora con La Habana, con Giovanni Sánchez. Ustedes la conocen, es bloguera, es una militante por las libertades en aquel país y es una de las principales promotoras y críticas del régimen cubano. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, buenos días para ti, un saludo desde La Habana y pues sí, estamos viviendo jornadas intensas por acá. ¿Qué significa esta flexibilización para ti? ¿Cómo la evalúas? Bueno, debo decirte que durante décadas los cubanos hemos esperado una reforma migratoria porque estábamos atenazados entre muchas restricciones de entrada y salida al país. La reforma trae, como bien decías, un abaratamiento de los costos, una disminución de los trámites angustiosos que había que hacer, pero todavía no plantea el hecho de salir y entrar del país como un derecho inherente a cualquier ciudadano por haber nacido aquí. Todavía sigue siendo algo que se otorga, que se da y que se puede perder, ¿no? ¿Cómo era la situación antes de este lunes, digamos? ¿Cuál era el trámite que había que seguir para poder salir de Cuba y por cuánto tiempo se podía salir? Los cubanos necesitaban en primer lugar la llamada carta de invitación de la persona que los invitaba en el otro país. Una vez que esa carta de invitación llegaba a Cuba, era que se podía tramitar el llamado permiso de salida, también conocido como tarjeta blanca, que costaba alrededor de unos $150, ¿no? Ese permiso de salida pues era muy estricto, el filtro político, laboral, para lograr pasarlo, y solamente con esa tarjeta blanca era que la persona podía entonces pues dedicarse a comprar el boleto, a obtener un visado y a intentar abordar un avión en el aeropuerto. Eso se ha terminado y ahora, en el momento de confeccionar el pasaporte, ya el ciudadano sabrá si está en la lista de los que pueden viajar o de los que no pueden viajar. ¿Y cuáles son los impedimentos, por ejemplo, para salir del país que se mantienen después del 14? Tendrán muchas restricciones, lo que se llaman en la ley los profesionales vitales, ¿no? Cada ministerio redactará una lista de cuáles son sus profesionales que no deben salir del país sin previa autorización. Allí podría estar parte del personal médico, científicos, ingenieros, gente que está bien ubicada en los sectores productivos, empresariales, científicos. También tengo entendido que los deportistas van a tener muchas limitaciones para viajar por su propia cuenta, como no sean delegaciones oficiales. Y hay un inciso, el inciso H del artículo 23, que deja abierta la posibilidad del gobierno de seleccionar ideológicamente a los que viajan, porque dice simplemente que toda aquella persona que no sea interés público que viaje no podrá hacerlo. Así que deja muy amplia la interpretación y allí podrían estar incluidos opositores, periodistas independientes y quién sabe si bloggers alternativos también, ¿no? Toda aquella persona que no sea de interés público que realice su viaje. Exactamente, es muy amplio, muy polisémico y puede prestarse para cualquier tipo de interpretación, ¿no? Claro, porque muchos viajes pueden estar motivados por razones personales y que quizás no sean de interés público. Exactamente, y además el gobierno puede entender que un opositor al estilo, por ejemplo, de Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, no es de interés público que pueda realizar el viaje, recoger su premio, hablar frente a los micrófonos de otros países, explicar sus proyectos, sus propuestas de futuro. Quizás se considera que no es bueno para el interés público y le vetan la salida, aunque tengo que decir que en el caso de él, ya ayer mismo fue visitado por miembros del Ministerio del Interior que le informaron que podría viajar, ¿no? Ajá. Giovanni, ¿qué pasa con los plazos? ¿Por cuánto tiempo se puede salir ahora de Cuba? Eso es lo que ha sido recibido precisamente con mayor alivio por la población, la extensión del plazo que antes era solamente de 11 meses a 24 meses. Ahora bien, con eso, además de flexibilizar y dar un mayor tiempo, se está persiguiendo fundamentalmente una migración económica que pueda tener contratos de trabajo fuera, pero mantener la residencia en Cuba o
enviar remesas a los parientes dejados aquí, porque con 11 meses nada más era muy difícil encontrar un contrato de trabajo por ese tiempo, casi siempre son por un año, ¿no? Claro. Y ahora con los 24 meses el cubano podrá trabajar en Argentina o en algún otro lugar y mandar el dinero o pasar las vacaciones en Cuba. Y después de esos meses uno tiene que regresar a Cuba, ¿y cuánto tiempo permanecer para poder volver a salir de Cuba? En teoría puede retornar y pasarse solamente un día y volver a salir, ¿no? En eso no hay un plazo de tiempo establecido de permanencia en territorio nacional, aunque se ha hablado incluso de que si la persona después de los 24 meses necesitara una prórroga, podría hacer una serie de trámites, explicar muy bien por qué no puede regresar y en casos excepcionales se le podría dar la prórroga. Pero 24 meses es un cambio significativo. Hay que decir que muchas personas, había ocurrido mucho, que la gente se pasaba una semana, un día de los 11 meses y eran declarados residentes definitivos en el extranjero, perdían sus propiedades que eran confiscadas en Cuba y además perdían la posibilidad de volver a retornar y radicarse como ciudadanos, ¿no? Actualmente, con este nuevo régimen, si la persona se excede de los 24 meses, ¿es considerada un desertor, una desertora? Sí, es considerado un emigrado definitivo, pierde la mayoría de sus derechos dentro de la isla. De todas maneras, hay mucha gente que va a optar por ese camino, porque ayer mismo yo estaba en la fila esperando para entrar en la oficina de inmigración y extranjería de mi municipio y con la mayoría de las personas menores de 35 años que hablé estaban pensando en un plan sin retorno, ¿no? ¿A qué lugares, por lo que pudiste hablar? Los cubanos se van a cualquier lugar, no hay un destino, sino la gente, el primer camino que se les abre, hacia allá se van y después intentan usar ese país como un trampolín quizás hacia otros destinos como puede ser Estados Unidos, España, algunos lugares donde quizás tengan familia, conocidos, amigos, pero a cualquier lugar. Ahora mismo, por ejemplo, está circulando vía correo electrónico y de mano en mano una lista de varios países a los que los cubanos no necesitan visa para entrar. Entre esos está Singapur, ¿no? O sea, los cubanos escapan hacia los lugares más remotos y más increíbles, pero escapan. ¿Por qué el gobierno de Cuba toma esta decisión ahora? En primer lugar, creo que ya era insostenible, ética, moral y políticamente, lo que estábamos viviendo, ¿no? Ya no había cómo explicar que una población en pleno siglo XXI, en un país occidental, estaba sometido a un verdadero encierro insular de esta naturaleza. También era una industria sin chimeneas que le proveía al gobierno millones al año en pagos de permisos de salida, tarjetas blancas, cartas de invitación, prórrogas mes a mes del tiempo que la persona pasaba en el extranjero. Entonces, bueno, han querido lavar un poco el rostro y por otro lado necesitan fomentar la llamada emigración económica que mande remesas porque las arcas del país están vacías y parece ser que el subsidio venezolano no va a durar mucho más, ¿no? ¿Cuánto sale un boleto de avión para viajar, por ejemplo, a Miami o no sé, Cancún es el punto más cercano a la isla del lado mexicano? No sé si hay vuelos directos a Cancún, pero ¿cuánto vale más o menos un boleto? Sí, podríamos estar hablando de ida y vuelta unos $300 para un país donde el salario medio mensual no supera los $20. O sea, es inaccesible desde el punto de vista salarial, ¿no? A Miami, ¿es eso? A Miami. Ida y vuelta unos $300. Habana, Miami, $300. Claro, es relativamente barato para lo que salen los pasajes a nivel internacional. De todas maneras es un trayecto muy cortito, ¿no? Exactamente, sí, prácticamente no te da tiempo ni a estirar las piernas en el avión, ¿no? Sí. Te montas y te bajas. Es muy cerca. Nosotros acá en Montevideo, el pasaje Montevideo-Buenos Aires, que es un tramo de media hora de vuelo, sale $100 y algo. Es decir, obviamente es bastante caro. Joanny, Sí. te íbamos a consultar, ¿cómo se podrá hacer para poder ingresar divisas, que eso me imagino que es algo que van a controlar desde el gobierno, para poder de alguna manera sostener lo que es no la paridad, sino el equivalente entre el dólar y el peso? Sí, ese es el gran problema nacional, ¿no? Estamos viviendo en una economía colapsada. Cuba importa prácticamente el 80% de los productos alimentarios que consume, lamentablemente en una isla de tierra tan fértil, de tanta gente que no tiene nada que hacer, pues vivimos de lo que podemos comprar en el extranjero, desde cosas como azúcar a Brasil hasta mantequilla a Nueva Zelanda, ¿no? Los mayores absurdos. Por tanto, el país necesita restablecer su productividad
e ingresar dinero a las arcas nacionales. Para eso, ahí van encaminadas un tanto las reformas raulistas. Han entregado algo de tierra en usufructo, han permitido al sector privado, que aquí eufemísticamente se llama trabajo por cuenta propia, y están buscando desesperadamente capital extranjero también, pero bueno, para eso tienen que dar garantías, y es lo que yo no veo, garantías de que los cambios son irreversibles, garantía de respeto a ese sector privado y sobre todo garantías políticas, que es el gran ausente, el convidado de piedra en las reformas raulistas. No se ha avanzado prácticamente nada en la reforma social y política, y eso es un lastre importantísimo y una limitación muy grande para inversionistas extranjeros, porque por ejemplo inversionistas podrían ser muchos emigrados cubanos que quieren comprar casas aquí, abrir pequeñas empresas aquí, pero por el momento les sigue vedado. ¿Es fácil conseguir dólares para comprar, por ejemplo, ese boleto de avión que tú decías cuesta $300? Sí, no es tan fácil, pero los cubanos somos especialistas en buscar todo lo que está prohibido, censurado o limitado, ¿no? Entonces, aunque los salarios promedios decía que no superan los $20 al mes, casi nadie vive solamente de su trabajo. Una fuente de ingresos fundamental es el desvío de recursos del Estado, el robo, las ilegalidades, muchos negocios vinculados con el turismo, como la prostitución, y también está la remesa salvadora de los parientes exiliados que llega a final de mes para muchas familias, ¿no? Entonces, con un poquito de cada uno de esos, la gente va ahorrando para comprarse su boleto, como ellos lo llaman, su boleto hacia la libertad, ¿no? ¿Tu idea es irte definitivamente de Cuba? No, para nada. Mi país tiene muchísimos problemas, hay mucho por hacer. A veces me despierto con una sensación de asfixia por la falta de libertades, pero este es el lugar donde debo estar porque aquí hay, como dije, alguien tiene que quedarse, muchos tenemos que quedarnos para hacer que las cosas cambien, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso para hacer este trámite que contabas que lo habías hecho ayer? Sí, mi esposo marcó en la fila casi 36 horas antes de que abriera la oficina. Los cubanos somos especialistas al hacer filas, aquí llamamos colas, así sí, que bueno. ¿Ustedes ya tenían pasaporte? No, yo tenía un pasaporte, pero ya mi pasaporte no funcionaba porque no tenía ninguna página libre. Estaba tan lleno de visas que nunca pude usar que era ya un pasaporte inservible, vaya contradicción, ¿no? Entonces tenía que pedir un nuevo pasaporte. Por eso yo, ayer mismo ya podían haberme dado un no rotundo de señora, usted no clasifica para tener pasaporte, ni siquiera va a tener ese documento, ¿no? Sin embargo, para sorpresa mía, primero cuando abrió la oficina, mi esposo y yo teníamos el número 1 en la cola, lo cual fue una sorpresa muy desagradable para los funcionarios, los mismos funcionarios que en 5 años me han negado 20 veces la posibilidad de viajar. Cuando abrieron la puerta encontraron mi rostro ahí, uy, qué mal pie para empezar las reformas, se habrán dicho, ¿no? Y bueno, finalmente, cuando esperaba que a lo mejor me dijeran que no, me dijeron que sí, que me iban a dar el pasaporte y que podría viajar. Yo cuando me vean en el interior del avión lo creeré, ¿no? Ahora, eso no es una señal, digamos, tú sos una persona muy conocida fuera de Cuba, una persona muy crítica al gobierno de Cuba, de alguna manera no es una señal fuerte que a ti te hayan dado automáticamente el permiso para viajar. Sí, yo pienso que haya influido mucho, en primer lugar, la presión internacional. Segundo, porque yo he ido reportando mi caso, cada negativa la he reportado, he escrito, he enviado fotos, he hecho apelaciones a la Fiscalía Militar, a la Fiscalía General, a todos los tribunales, incluso el Supremo en mi propio país. Yo he seguido todos los caminos legales, primero para que me explicaran por qué no me dejaban salir, si no tengo antecedentes penales, si no soy considerada una profesional vital, si no tengo ninguna causa penal pendiente, ¿por qué no me dejaban salir? Solo quedaba una respuesta, por mi opinión. Entonces, yo hice todas esas apelaciones, he sido como la gota de agua sobre la roca, constante, sonante, o sea, sin pausa. Y evidentemente esa presión no podía sostenerse por mucho tiempo. De manera que la presión interna y externa me ha ayudado, pero hay que ver qué pasa con otros activistas. Estoy pensando, por ejemplo, en Rosa María Payá, la hija del fallecido opositor Osvaldo Payá, a la que se le negó hace unas semanas un viaje a Chile. Estoy pensando en personas como Dagoberto Valdés, las damas de blanco que les han impedido viajar. ¿Qué pasará con ellos? Esa es la pregunta que viene ahora, ¿no? ¿Tú saliste de Cuba alguna vez?
Sí, he vivido en Europa 2 años en Suiza. Conozco todos los lados de la emigración, he visto la isla en la distancia, pero no estoy interesada en volver a repetir la experiencia, no tanto porque no que me sienta ciudadana del mundo, creo que puedo vivir en cualquier lado, ¿no? Sino porque tengo mucha gente que quiero aquí, y sobre todo quiero a mi isla, que no tiene nada que ver con un partido, una ideología y un hombre, es otra cosa, la nación es otra cosa. Y ahora, este permiso es para viajar ¿a dónde? ¿Cuál es el viaje que tenés pensado realizar? Eso será lo más difícil, porque tengo un cronograma muy apretado, me han esperado durante mucho tiempo en muchos lugares. Por ejemplo, nunca me dejaron ir a la ceremonia del premio Ortega y Gasset que gané en España de periodismo digital. Tengo invitaciones a varias universidades también en ese país. Quiero ir a Italia, donde se presentó mi primer libro, Alemania, donde tengo muchos amigos, Suiza, donde viví 2 años. Del lado de acá del Atlántico, en Argentina, se presentó mi libro en español por primera vez, Brasil, donde me esperan hace 2 años, Perú, Colombia, Ecuador, México también, y bueno, no me perdería por nada esa provincia cubana que es la Florida, ¿no? Sí, claro, donde hay una comunidad muy importante. Exactamente, y donde tengo parte de mi familia también. Quiere decir que tenés por lo menos invitaciones para recorrer parte del mundo. Exactamente, pero no quiero que sea un plazo de tiempo muy largo porque soy muy apegada a mi familia, tengo mucho trabajo en Cuba y además pretendo manejar este viaje como si no fuera el último, de manera que si ahora ya voy a poder viajar, pues me lo voy a tomar con calma, ¿no? Joanny, te agradecemos mucho estos minutos y bueno, nos alegramos de que haya conseguido el permiso para salir, para poder viajar fuera de Cuba y bueno, quizás te tengamos aquí también por Uruguay en algún momento. Ojalá que sí, con muchísimo gusto, que tengo muchos lectores y muchos amigos allí, ¿eh? Muchas gracias. Te enviamos un saludo. Ya, gracias. Joanny Sánchez, periodista, bloguera desde La Habana, Cuba, comentando esta novedad que entró en vigencia ayer, la flexibilización de los trámites para viajar al exterior que aplicó el gobierno de Cuba.